Muy buenas, estimados estudiantes. Nuevamente les saluda Genaro Barreto. Esta es nuestra clase número 5. En esta clase lo que vamos a ver es varianza y desviación estándar para datos agrupados y no agrupados en estadística. Y para esta clase lo que yo he realizado es una explicación con ejercicios en una hoja de Excel. Una hoja de Excel es muy útil, les va a servir mucho en toda su educación en el colegio, en el bachillerato y en la universidad. Una hoja de Excel es muy importante para casi todas sus materias, ustedes ya se irán dando cuenta, y sería muy importante que desde ya empiecen a practicar usando fórmulas de Excel, ya que esto nos sirve para matemáticas, para física, para estadística, para economía y para muchas otras materias. Bueno, vamos a ver en esta clase lo que es la desviación estándar y la varianza. Empecemos con los conceptos. ¿Qué es la desviación estándar? Aquí, como pueden ver en esta hoja de Excel, les he puesto el concepto. Leamos en conjunto qué es la desviación estándar. La desviación estándar es la medida de dispersión más común que indica qué tan dispersos están los datos. O sea, la desviación estándar nos indica, como dice aquí, qué tan dispersos están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. Esto lo podemos comprobar mediante gráficos, pero en esta clase lo que vamos a realizar es ejercicios utilizando las fórmulas, pero posteriormente se darán cuenta de esto realizando los gráficos y entenderán mientras lo que nos menciona aquí, que mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será la dispersión de los datos. Esto lo podremos comprobar mediante gráficos. La varianza. ¿Qué es la varianza? La varianza es una medida de dispersión que se utiliza para representar la variable de un conjunto de datos respecto de la media aritmética de los mismos. Vamos a ver las fórmulas de varianza y desviación estándar. Aquí en esta hoja de Excel pueden ver la varianza, la desviación estándar, la media y el número de elementos. ¿Por qué he puesto aquí población y muestra? Porque dependiendo qué fórmula vamos a utilizar ciertas fórmulas cuando nos hablan de población y ciertas fórmulas cuando nos hablan de muestra. Población nos quiere decir cuando contamos el número de personas y muestra nos quiere decir cuando hablamos de cosas. Tenemos que tener muy presente y darnos cuenta cuando nos piden calcular con población o muestra. Como les digo, población puede ser la edad de unos niños, el número de personas, cuando hablamos sobre población. Muestra nos habla de cosas. Ya veremos esto en los ejercicios. Entonces, aquí vemos la fórmula de varianza, la fórmula de desviación estándar, la fórmula de media y la fórmula de número de elementos. Para calcular la varianza y la desviación estándar, como vemos en las fórmulas, nos da la fórmula de la media y número de elementos. Son datos que debemos encontrar antes, ya que esos datos se encuentran dentro de la fórmula de la varianza. Hay una diferencia de fórmulas entre varianza de población y varianza de muestra. Como pueden ver, la diferencia en varianza es que el número de elementos en la muestra es n-1, se resta un dato. La fórmula de desviación estándar de igual manera, hay una diferencia que es elevado al cuadrado, la raíz elevada al cuadrado, en cambio en muestra no es elevado al cuadrado. Aquí podemos ver qué significa cada signo. Aquí es la varianza de la población, la desviación estándar de la población, la media de la población, y K, que es el número de clase. K es el número de clase. Igualmente en muestra, S al cuadrado es la varianza de la muestra, S es la desviación estándar y X es la media de la muestra. Aquí les he señalado con rojo. Ojo, siempre hay que fijarnos si estamos trabajando con datos que forman una población o datos que forman una muestra. Como les mencioné anteriormente, debemos darnos cuenta cuando es población o muestra, y ya vamos a revisar un ejercicio en el cual el uno es de población y en el otro es de muestra. La única diferencia es que utilizaremos las fórmulas respectivas en población y muestra. Veamos aquí qué nos dice. Calcular la varianza y la desviación estándar de una población de niños a partir de la siguiente tabla. Entonces, como pueden ver, en el enunciado ya nos dice que es una población de niños. Entonces, en población vamos a utilizar los datos, las fórmulas de población. Como podemos ver aquí, las fórmulas de población. Y como ya hemos estudiado anteriormente, cómo
cuando sacábamos la frecuencia, frecuencia relativa acumulada, utilizábamos una tablita. De igual manera, aquí vamos a utilizar una tabla. Aquí nos da la edad de los niños ya y la frecuencia. Tenemos ya el dato de la frecuencia. Aquí les he puesto en un recuadro. Como es población de niños, en este caso utilizamos las fórmulas de población. Vamos a ver, ¿qué hemos puesto en nuestra tabla? Las edades, los rangos de edades, la marca de clase, la frecuencia y las fórmulas xy por fi, xy menos mu, xy menos mu al cuadrado, fi por xy menos mu al cuadrado. Todo esto vamos realizándolo paso por paso para poder reemplazar en la fórmula de la varianza, ¿sí? Vamos a ver la marca de clase. La marca de clase, ¿cómo calculamos la marca de clase? Aquí tenemos cómo se calcula la marca de clase, que es xy es igual a li más ls sobre 2, que es li más ls, límite inferior más límite superior sobre 2. Entonces aquí vamos poniendo el límite inferior del primer rango de edades es de 0 a 2. Nos dice que el límite inferior más el límite superior sería 0 más 2 dividido para 2, que nos dé el valor de 1. Y así sucesivamente con cada uno. 4 más 2 dividido para 2 sería 6 para 2 a 3. Entonces todos estos datos vamos ubicando en nuestra tabla, ¿sí? Del último valor, la marca de clase 6 más 8, 14. Dividido para 2 nos sale 7. Ahora, la frecuencia. ¿De dónde sacamos la frecuencia? La frecuencia es el dato que ya nos da el ejercicio. Anotamos las frecuencias de cada uno, las veces que se repite, las edades. Esa es nuestra frecuencia. xy por fi. xy es la marca de clase, fi es la frecuencia, que nos pide que multipliquemos la marca de clase por la frecuencia. Aquí multiplicamos 1 por 7, 7, 3 por 8, 24, 5 por 8, 40, 7 por 7, 49. Ya tenemos nuestra multiplicación, la media. Vamos a ver qué nos dice la media. La media aquí hemos cogido los datos de 120 para 3. ¿De dónde sacamos de estos datos? 120 para 30. Entonces, la suma de todos estos datos, 7, 24, 40, 49, nos da 120. Aquí vemos la fórmula de la media poblacional. No nos olvidemos que estamos trabajando con población, entonces utilizamos las fórmulas de población. Veamos, la media que nos dice que es la sumatoria de todos los xy por fi dividido para el número de datos. ¿Cuántos datos tenemos? 30. El número de datos es 30. Entonces, dividimos la media, que es la sumatoria de todos los x y fi, que es la sumatoria que les indiqué anteriormente, esta sumatoria que nos da 120, dividido para el número de datos. Tenemos una media de 4 años. Bueno, y me dirán, ¿cómo sacó esos 30? ¿Cuál es el valor del número de datos? Aquí tenemos, cálculo del número de datos, es la sumatoria de todos los fi. La sumatoria de todas las frecuencias nos da 40, nos da 30. Perdón. La sumatoria de todas las frecuencias nos da 30. Entonces, utilizando la fórmula para el cálculo de elementos, tenemos que 7 más 8 más 8 más 7 nos da 30. Ahora, ya tenemos la media poblacional. ¿Qué nos dice el siguiente paso? xy menos la media poblacional. Entonces, este valor de xy que ya encontramos lo vamos restando por la media. El primer valor, que es de 7, menos la media. 7 menos 4, ¿cuánto nos da? Ya sacamos 7 menos 4, tenemos el valor con la media. Ya, el siguiente sería xy menos xy, la marca de clase restado por la media. Aquí nos dice xy, yo iba a tomar el valor de xy por fi, que es un error, como pudieron darse cuenta. Aquí nos dice que es xy menos el valor de la media poblacional. xy, que es la marca de clase. Entonces, cada marca de clase se va a ir restando por la media poblacional. Tenemos 1 menos la media, que nos salió 4 años, 1 menos 4 menos 3. Tenemos la siguiente marca de clase, 3 menos 4 menos 1. 5 menos 4, 1. 7 menos 4 nos da 3. Tenemos el siguiente paso. Vamos al siguiente paso, que nos dice xy menos u. Nos dice la marca de clase menos la media, todo esto elevado al cuadrado. Como ya tenemos la resta, lo que nos queda es elevar al cuadrado. Menos 3 elevado al cuadrado, 9. Ley de signos, menos por menos más.
Entonces tenemos el valor de menos 3 por menos 3, 9. Valor de menos 1, nos queda menos 1 al cuadrado elevado a menos 1 al cuadrado es 1. Menos 1 al cuadrado es 1. 3 al cuadrado es 9. Ahora, el último paso, ¿qué nos dice? La FI, que es la frecuencia, multiplicado por todo el valor anterior que calculamos, que es FI por el valor anterior. Entonces, multiplicamos el FI, que es la frecuencia, 7 por 9, 63. FI, 8 por 1, 8. 8 por 1, 8. 7 por 9, 63. Y realizamos la sumatoria de todos estos valores que nos da 142. Ya tenemos llena nuestra tabla. Ahora, ¿qué nos pedía calcular? La varianza y la desviación estándar. Veamos la fórmula de la varianza, que nos dice que es la sumatoria de todos los valores de FI por xi menos mu elevado al cuadrado sobre el número de datos. Como pueden ver, nosotros ya sacamos el total de este valor de FI multiplicado por xi menos mu elevado al cuadrado sobre n. Aquí tenemos la sumatoria, que es 142. Este valor de 142 sería dividido para el número de datos que ya tenemos, número de datos que es igual a 30. Y al realizar esta tabla nos pudimos dar cuenta que con facilidad pudimos realizar la división de 142 para 30 y encontramos la varianza poblacional. Ahora, encontrada la varianza poblacional, es muy fácil encontrar la desviación estándar, solamente utilizando la fórmula que nos dice que la desviación estándar es igual a la raíz de sigma al cuadrado. Entonces, sigma es igual a, tenemos el valor de 473, que es elevado al cuadrado. Eso le resolvemos la raíz nos queda 2,17. Hemos encontrado nuestro valor que nos pide, nuestros valores que nos pide de varianza y de desviación estándar. No nos olvidemos que tenemos que darnos cuenta cuando es de población y cuando es de muestra. Y tenemos que llenar nuestra tablita paso por paso para que no tengamos errores y poder estos datos emplazar en cada fórmula. Y todas las fórmulas tenemos que utilizar de población, las que se encuentran aquí de población, debido a que el ejercicio ya nos menciona una población de niños. Entonces ya tenemos aquí todos los datos, ya nos dio como dato la frecuencia. Lo que fuimos encontrando es la marca de clase con la fórmula, la frecuencia que nos dio como datos y realizando las operaciones de nuestra tabla para al final reemplazar en la varianza de la población, en la fórmula de la varianza, encontrar nuestro dato y reemplazarlo en la desviación estándar. Esto es con fórmulas de población. Vamos con otro ejercicio. Dice, número de horas que los estudiantes navegan por internet. Nos da el número de horas y nos da la frecuencia. Entonces nos dice el número de horas, estamos hablando de horas, ¿no es cierto? El rato que estamos hablando de horas ya no estamos hablando de población. Estamos hablando de cosas, objetos, ya no es población. Entonces en este caso vamos a realizar el mismo proceso pero utilizando las otras fórmulas, ¿sí? Nos da el número de horas y nos da la frecuencia. En este recuadro las he puesto. Como son horas y no población, en este caso utilizamos las formas de muestra, exacto, ya que no estamos hablando de una población. De igual manera, realizamos nuestra tablita. Esta tablita tiene que copiarse. Esta tablita guárdenla para cuando deseen realizar ejercicios, cuando sus pruebas tengan que realizar, sepan qué tabla deben usar para encontrar la varianza y la desviación estándar. Vamos a ver cómo está este ejercicio. ¿Qué nos dio la frecuencia? Vamos reemplazando nuestros datos. Las frecuencias ya tenemos aquí. Vamos con la marca de clase. La marca de clase es, y la marca de clase, veamos cuál es la fórmula. Bueno, aquí no tenemos la fórmula, pero la marca de clase es la misma fórmula. En esta fórmula es la que se repite. Esta fórmula se repite igual que cuando es con población. En muestra es la misma fórmula, la marca de clase, que es límite inferior más límite superior sobre 2. ¿Cuál es el límite inferior y límite superior? Aquí tenemos el número de horas. 0 más 10 para 2 nos da 5. Así vamos sacando de cada rango. 10 más 20, 30 para 2 a 15. El siguiente valor, 20 más 30, 50 para 2, tenemos el valor de 25. El siguiente valor, 30 más 40, tenemos que 70. Para 2, 35. Aquí vamos sacando cada uno de los datos. 40 más 50 para 2 es igual a 90. Entonces aquí
90 para 2 es igual a 45. Estos datos los ubicamos en nuestra tablita. La frecuencia. En este ejercicio de igual manera nos dio la frecuencia como dato. Aquí tenemos la frecuencia. Ahora lo único que nos toca ir resolviendo cada operación que nos dice XY por FI. ¿Cuál es el XY? La marca de clase. ¿Cuál es el FI? La frecuencia. Solo nos pide una multiplicación entre los dos. 5 por 2, 10. 15 por 3, 45. 25 por 3, 75. 35 por 7, 245. 45 por 4, 225. Realizamos la suma de XY por FI. Nos sale 600. Ya tenemos esta forma. ¿Por qué sumé? ¿Por qué sumo estos valores y no sumo los de acá ni los de acá? Sumo este valor porque me dice ya aquí como dato XY por FI. Para encontrar la media poblacional veo que es XY por FI la sumatoria. Entonces yo ya me adelanto y realizo esta sumatoria. Ahora vamos a ver qué nos dice XY menos X con la rayita arriba, que es la media. Este símbolo es de la media en este caso, ¿sí? Entonces tenemos XY. XY es la marca de clase menos la media. No tenemos la media aquí como dato. Vamos a calcular la media. Entonces, la media poblacional. Bueno, esta es la media. Vamos a encontrar la media. Esta no es una media poblacional. Aquí hay un error de digitación. Vamos a encontrar la media de la muestra. Listo, ¿qué nos dice? Que es la sumatoria de todos los XY por FI para N, que es el número de datos. Entonces, si vieron, yo ya me adelanté. En este caso, hice la sumatoria de todos los XY por FI para el número de datos, que el número de datos es 20. Y de igual manera, el número de datos es la sumatoria de todos los FI, la sumatoria de todas las frecuencias. Aquí vemos que la sumatoria de todas las frecuencias es igual a 20. Tenemos 20. Si ven, el número de elementos, la sumatoria de todos estos elementos es 20. Estos datos es 20. Entonces, la media, como nos decía, que es la sumatoria de todos los XY por FI sobre el número de datos. Y realicé la sumatoria de todos estos valores que me dio 600. Dividido para el número de datos 30. Tengo mi media. Entonces, con esta media se le restan todos los valores de XY. Nos dice XY menos la media. Marca de clase menos la media. Aquí pueden ir viendo que se fue restando una por una. 5 menos la media, que es 30, menos 25. 15 menos la media, que es 15 menos la media, que es 30, menos 15. 25 menos 30, menos 5. 35 menos 30, 5. 45 menos 30, 15. Ahora, siguiente paso. Nos dice que es XY menos X, todo esto elevado al cuadrado. Ya sacamos los valores de XY menos X. Ahora vamos a elevar al cuadrado cada uno de ellos. Menos 25 al cuadrado, 625. Menos 15 al cuadrado, 225. Menos 5 al cuadrado es 25. 5 al cuadrado es 25, 15 al cuadrado 25. Ahora, el último paso. FI por XY menos X elevado al cuadrado. Nos dice que todo el valor de aquí nosotros debemos multiplicarlo por la frecuencia. Entonces nos dice que cada por cada frecuencia. 2 por 625. Aquí ya está elevado al cuadrado. El x, este valor ya es elevado al cuadrado. Entonces lo único que hacemos es el FI por el 2 por 625 y 3 por 225. Cada frecuencia multiplicado por el XY menos X elevado al cuadrado. Tenemos el dato de cada uno. De igual manera, aquí realicé ya la suma de 1250, 675, más 75, más 175, más 1125, nos da el valor de 3300. ¿Por qué encontré este valor? Porque si me fijo en la fórmula de la varianza que nos dice que es la sumatoria de todos los FI por XY menos X elevado al cuadrado. Es la sumatoria de todos estos valores. Entonces ya realizo aquí la sumatoria de estos valores para reemplazar directamente en nuestra fórmula. Veamos aquí. Nos dice que la varianza es igual a la sumatoria de los FI que multiplica XY menos X elevado al cuadrado sobre N menos 1. Entonces yo ya tengo la sumatoria, tengo todo este dato, ya tengo aquí que es 3300 dividido para el número de datos menos 1. Aquí cambia la varianza, es el número de datos menos 1, mientras en la otra fórmula solo era el número de datos. Entonces 20 número de datos son 20, menos 1 sería 19. Encontramos nuestra varianza, reemplazando los datos que obtuvimos en nuestra tabla. La desviación estándar de igual manera es muy fácil encontrar, que es S igual a la raíz de S. S es igual a la raíz de 173,68. Encontramos nuestra desviación estándar, como pueden ver.
Entonces, así podemos realizar nuestros ejercicios para encontrar la varianza y la desviación estándar poblacional y muestral. Siempre tenemos que, cabe recalcar para que no se equivoquen cuando realicen ejercicios o algún trabajo sobre esto, no se equivoquen y utilicen malas fórmulas cuando es de población y cuando es de muestra. Si vamos con datos agrupados es un poco más sencillo. Con datos agrupados tenemos directamente nuestras fórmulas. Con datos no agrupados tenemos una fórmula de población y una fórmula de muestra. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Como pueden observar aquí, el número de datos restado para 1. Aquí está un pequeño ejercicio que nos da con datos no agrupados. Nos dice, las edades de los niños son 5, 6, 6, 7, 8 años. Tenemos 5 datos. Entonces, ¿qué nos dice que la fórmula de población? Población muestra. Vamos a ver. Primero lo que necesitamos es sacar un promedio. X con la raya encima es el promedio. Vamos a encontrar esa fórmula. ¿Qué nos dice el promedio? El promedio es la sumatoria de todos los X dividido para N. ¿Qué es X? X es cada dato. Entonces la sumatoria de cada dato vamos a dividir para el número de datos. Tenemos la edad de 5 años, tenemos la edad de 6 años, tenemos la edad de 6 años, la de 7 años y 8 años para el número de datos. Sí, tenemos 6 datos. Ya, vamos a ver. Lo siento, aquí hay un error. No tenemos 6 datos. Pueden sumar, tenemos 5 datos. 1, 2, 3, 4 y 5 datos. Tenemos 5 datos. Dividimos 32 para 5. Nos sale un valor de 6.4, que es el promedio. Ya tenemos el promedio. Tenemos X, que es cada dato, por N, que es el número de datos. Vamos a reemplazar la fórmula de población en población. ¿Por qué? Porque nos da la edad de los niños. Edad de los niños, estamos hablando de población. Veamos la varianza. La varianza nos dice que es la sumatoria de todos los X menos X promedio para N. Entonces aquí voy reemplazando dato por dato para que puedan entender con claridad. Nos dice el primer X, que es 5, menos el promedio que ya encontramos, que es 6.4. Esto se suma porque nos dice la sumatoria de todos estos datos, más el segundo valor de X, que es 6. Aquí tenemos el segundo valor de X, que es 6, menos el promedio, 6.4, y así sucesivamente todos los valores que tengamos para datos no agrupados. Nos dice la siguiente edad es 6 menos el promedio 6.4. Todo esto lo reemplazamos, lo dividimos para el número de datos, y encontramos nuestro valor al realizar los cálculos. La desviación estándar, de igual manera, solamente reemplazamos los datos en la raíz y tenemos nuestra varianza y nuestra desviación estándar para datos no agrupados. ¿Sí? Entonces, estos son nuestros ejercicios de explicación y las fórmulas para varianza y desviación estándar. Ahora, no sé si se preguntan, ¿por qué hizo en Excel? ¿Por qué no hizo en alguna presentación? Les voy a explicar aquí un poco. Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí unos 3, 4, 5 datos de igual manera, ¿no es cierto? Varianza, desviación estándar. Bueno, esto les va a servir para comprobar los datos, nada más. Pero ustedes, lo recomendable es realizar los ejercicios de esta manera. Es recomendable realizar los ejercicios de esta manera, paso por paso, para que no exista ningún error. Pero, por ejemplo, tenemos números de datos, ¿no es cierto? Tenemos 3, 4, 5 números de datos. Aquí he calculado la varianza y la desviación estándar. Inmediatamente, como pueden ver, la hoja de Excel se encuentra en blanco. Me preguntarán cómo encontró los datos sin realizar ningún cálculo. Pues bueno, veamos qué nos dice aquí. Si por ejemplo yo utilizo fórmulas de Excel, que es igual, pongo var, aquí nos dice la varianza, var P, var S. Ustedes tienen que averiguar, ese es su trabajo, averiguar cuál es para datos agrupados, para datos agrupados, datos no agrupados, para muestra, población. Pongo var P, ¿no es cierto? Utilizo var. Como acá pueden ver, var P, abrí paréntesis, señalé toda la celda y me da inmediatamente, directamente, aquí, miren, señalé var, como pueden ver aquí, igual a var P, señalé toda la celda e inmediatamente me da el valor de la varianza.
utilizando fórmulas. La desviación estándar, desbest P. Nosotros ponemos igual, utilizamos el valor de igual, desbest M y desbest P. Es su trabajo de también saber cuál es para datos agrupados, datos no agrupados, para muestra y para población. Esa es su tarea, averiguar, ya que existen muchísimas fórmulas. Muchas fórmulas para encontrar varianza, la media, podemos encontrar frecuencia, frecuencia absoluta, frecuencia acumulada. Excel nos da esa facilidad de que podemos encontrar directamente los valores. Como les digo, esto más lo utilizarían para comprobar sus resultados y yo les aconsejo que por favor realicen la tablita para que vayan revisando valor por valor. Una última cosa para su tarea, y como esta clase ya fue impartida presencialmente, me gustaría que en los comentarios de este video, que les pasaré a ustedes, en los comentarios de este video me avisen y me informen de este ejercicio, dónde está el error. Existe un error en este ejercicio y me gustaría que ustedes me indiquen en dónde está el error. Sí, bueno, esta es la quinta clase sobre varianza, desviación estándar en estadística. Espero haya sido de su completo entendimiento y les agradezco por su tiempo y por su colaboración. Un gusto, estudiantes.